Bien, retomamos entonces la clase y ahora lo que vamos a plantear es, ya vimos cuáles eran como que los postulados que querían infiltrarse en la cosmovisión cristiana y que permitirlo hubiera sido catastrófico para la fe, porque evidentemente plantearía una forma de mirar a Jesús de manera diferente, ¿no? Eh, perdón, pero me distraje con la taza de Marisa. Marisa, ponte una taza de al litro. Perdón. Tengo que tomar café, tengo que adelgazar. Dios mío, está bien. Me sentí avergonzado con la mía, es así, mira. Bueno, perdón, hermanos. Ya ni sé qué estaba diciendo. Eh, ya no tomes, Marisa, que estás viendo que me, me desconcentro todo. Bueno, esperen un segundito, conecto mi neurona. Bien, hablábamos entonces de cómo sí, que hubiera sido catastrófico para la fe cristiana el haber permitido esta mezcla, esta mistura de principios de la fe junto con lo que tenía que ver el gnosticismo. Así es que ahora voy a compartir la pantalla y vamos a mirar cómo cuál era la evidencia que nosotros tenemos en relación a lo que planteaban ya prácticamente o directamente estos falsos maestros. Y bueno, teniendo en cuenta lo que eh, planteamos, vemos entonces que las enseñanzas que tenían o quiénes eran estos falsos maestros, eh, notamos tres características. La primera de ellas es que había estado dentro de la iglesia, estos falsos maestros pertenecían a la iglesia, pero cuando fueron seducidos por estas ideologías, ¿no es cierto? Entonces se separaron de la iglesia. Eh, Se habló de la excomunión. Este es una de las uno de los grandes temas de la teología juanina, ¿no es cierto? Este, de cómo la excomunión es una práctica bíblica, ¿no? Y que aparece aquí porque evidentemente la iglesia no toleró que estas personas siguieran dentro del seno de la iglesia y entonces terminaron separándose, algunos voluntariamente y otros la iglesia terminó separándolos. Por eso leemos en la primera carta de Juan, en el capítulo 2, versículo 19, dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. ¿Ah? Salieron de nosotros, pero no eran de los nuestros. Que esto era básicamente lo que planteaba estos falsos maestros y que conocían a la perfección la, la fe cristiana, ¿no? Otra de las características que ellos tenían es que eran personas muy influyentes, muy influyentes. Vieron que siempre en cada grupo se manifiestan personas que son más influyentes que otras, son las que más hablan, las que toman decisiones, las que van por delante, las puntas de lanza, diríamos, ¿no? Entonces, estos falsos maestros eran personas de esta categoría, influían muchísimo, ya sea por su peso económico, por su peso social, ya sea por su propia labia o su propio discurso, ¿no? Que era muy convincente. Este, y una de las características que los hacían sentirse influyentes dentro de la comunidad cristiana era porque pretendían ser profetas. Ellos sabían, el profetismo no terminó tan rápido como uno pensaría, ¿no es cierto? Y entonces el profetismo siguió siendo como que un movimiento que después terminó, se diluyó, pero en aquel tiempo todavía existía. Y entonces ellos se arropaban el papel de profetas.
Y es por eso que Juan, atajando esa parte, ¿no? Dice en el capítulo 4, versículo 1 de Primera de Juan: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Estos personajes que pretendían seducir, recuerden que una de las cosas es que eh, era más que invasión, era seducción, pues se arropaban esta prerrogativa profética y entonces consideraban que lo que ellos decían pues era palabra de Dios y por lo tanto deberían hacerle caso a su mensaje. Sin embargo, la iglesia tuvo el papel de discernimiento porque dice, no creáis a todos los espíritus, probadlos, ¿no? O sea, prueben lo que dicen. Porque, a ver, eso ya lo vimos en libros proféticos, una de las reglas para medir a los falsos profetas de los verdaderos, los profetas de Jehová, era que se cumplieran las predicciones. Era una de las reglas que se tenían. Y evidentemente estos falsos profetas no tenían esa condición. Y la tercera característica que vemos de estos personajes, ¿no es cierto? Que pudieron haber sido más de uno, es que aunque habían salido de la iglesia y que habían sido cortados de la iglesia, todavía trataban de diseminar, de influir, de sembrar sus enseñanzas dentro de la iglesia y entonces permitir que muchos de los miembros terminaran eh, desviándose de la verdadera fe. La primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 26 dice, os he escrito esto sobre los que os engañan. He escrito esto, es decir, la intención de la carta tiene que ver con que muchos ya estaban haciendo adeptos, ¿no? Y ya los habían engañado o engatusado, como se quiera decir, y que evidentemente el peligro ya estaba en casa, ¿no? O sea, si se hubieran quedado al margen de la iglesia, bueno, podían pensar y creer lo que quisieran. El problema es eso, ¿no? El problema de las grandes divisiones es cuando el grupo que se separa, ¿no? Pretende todavía influir sobre la iglesia. Entonces, hemos visto en los casos de las iglesias que se separan, que los hermanos que terminan separándose siguen influyendo sobre los que se quedaron, pues para ganar mayores adeptos. Y ese es un problema, un, un, ¿cómo se llama? Pues sí, un problema muy grande que tiene que ver con la comunión y con la verdadera fe. Entonces, Juan les escribe y dice, bueno, yo les he escrito esto para darles a conocer quiénes son los engañadores. ¿Mm? Así que, por lo menos, encontramos algunas de las enseñanzas que estos falsos maestros ya mezclado con el cristianismo, ¿no? Con los postulados de la fe, vamos a ver cuáles eran estas cosas que ellos estaban enseñando y querían introducir a la iglesia. La primera de ellas es que estos falsos maestros negaban la mesianidad de Jesús. La mesianidad de Jesús. Todos estos falsos maestros negaban que Jesús fuera el Mesías, que Jesús fuera el Mesías. Por eso, Primera de Juan, capítulo 2, versículo 22 dice, ¿quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Entonces, se plantea la pregunta, ¿quién es el mentiroso? Pues el mentiroso es aquel que niega que Jesús es el Cristo. Bien, cuando hablamos de la palabra Cristo, como aparece acá, entendemos que tiene una connotación mesiánica, ¿sí? Porque Cristo es la palabra para el ungido de Yahvé,
para el Mesías, ¿no? Para el que había sido anunciado desde las escrituras antiguas. Bien, al parecer es muy probable que un sector de estos falsos profetas no fueran de origen gentil o de origen griego, sino es muy probable que hayan sido judíos. ¿Sí? Es muy probable que hayan sido judíos. El judaísmo, hermanos, en aquel tiempo, evidentemente, llegó un momento en que estuvo profundamente peleado con el cristianismo. Tan es así que muchos judíos se aliaron contra el imperio romano para perseguir a los cristianos. Y entonces, una de las grandes atrocidades que el cristianismo cometió a ojos del judaísmo era haber afirmado que Jesús, el carpintero de Nazaret, haya sido el Mesías, el ungido de Dios. Eso no lo aceptaron, no lo han aceptado y no lo aceptarán jamás, ni siquiera en nuestras fechas, ¿no? El judaísmo ortodoxo sigue esperando al Mesías. Y entonces, siempre habían tenido las cosas muy difíciles los judíos cristianos, ¿no es cierto? Los que habían venido del judaísmo y se habían convertido al cristianismo, pero lo que había sucedido en los últimos tiempos, cuando se escribe la carta de Juan, pues era muy difícil para ellos, principalmente para los judíos cristianos y mucho más para los judíos de pura cepa. En primer lugar, a ellos se les hizo muy difícil aceptar que el Mesías hubiese sido crucificado, porque ellos nunca pensaron que el Mesías iba a terminar en esa condición eh, tan, tan difícil, tan vergonzosa, ¿no? Ignominiosa, porque para ellos el Mesías tenía que ser el triunfador, el que iba a conquistar, el que iba a derrotar a Roma, y no que Roma iba a terminar crucificándolo. Pero, pero al margen de eso, muchos aceptaron a Jesús como el Mesías, ¿no? Muchos judíos terminaron aceptando a Jesús como el Mesías. Pero había otras dificultades que los hacían dudar de que Jesús realmente era el Mesías. El primero de ellos, hermanos, es que ellos consideraban, los judíos y muchos cristianos, no solo los judíos, sino muchos cristianos, Pablo fue uno de los grandes que creyó en eso, que el Mesías iba a venir inmediatamente, o sea, que el Mesías iba a venir en ese tiempo. No es que iba a tardar hasta el 2023, por lo pronto hasta ahora el Señor no ha venido, que iba a durar tanto tiempo en no venir, ¿no? Para ellos, Jesús, su venida era inminente, estaba ahí a la vuelta de la esquina y que iba a suceder mientras ellos estaban con vida. El problema es que no solo no Jesús no vino, sino que sucedió algo que para el corazón del judaísmo representó una gran derrota, una gran debacle, ¿no? Y que tenía que ver con la destrucción de la ciudad santa en el año 70 por mano de los romanos. Y que aun cuando los judíos hicieron una heroica resistencia, diríamos, ¿no es cierto? Bueno, no voy a contar mucho la historia, pero bueno, se resistieron, pelearon, Roma fue muy cruel, primero destruyendo la ciudad, luego todos los que se pertrecharon en el área del templo también finalmente fueron muertos, fueron arrestados, ¿no es cierto? Los que huyeron, en fin. Y esto hizo, ¿no? Que el pueblo judío pues se preguntara cómo un judío podía aceptar fácilmente la esperanza de que Jesús venía a salvar a su pueblo como Mesías, cuando lo único que habían recibido era la destrucción de la ciudad santa, del templo, el santo de los santos, ¿no? El santo de los santos.
y que ahora estaba reducido a cenizas. Entonces, la ciudad santa estaba arrastrada, estaba destruida, estaba desolada, los judíos estaban siendo dispersados por todo el mundo y entonces a la vista de todo eso, pues uno de los grandes problemas que tuvo la iglesia cristiana y que pudo haber venido de los judíos cristianos que habían aceptado a Cristo y después se fueron desilusionados de esto, la pregunta es cómo podría ser de verdad que hubiera venido el Mesías en la persona de Jesús si todos esos acontecimientos lo ponían en una evidencia contraria. Y este fue un gran problema, ¿no es cierto? Porque el hecho de negar que Jesús era el Cristo, pues echaba por tierra todo lo que representaba la fe. Porque acuérdense que la fe cristiana está arraigada en las promesas de Israel. El cristianismo aceptó que Jesucristo era el Hijo de Dios, era el Mesías. ¿Mm? Entonces eso afectaba directamente a la fe y por eso vamos a ver que en muchos de los casos el anticristo es aquel que niega que Jesús es el Cristo. Anticristo es todo lo que está en contra de Cristo, lo que niega que Jesús fuera el Mesías. Entonces tenemos este gran problema que existía dentro de los falsos maestros, que en esencia es muy probable que viniera este ataque, perdón, del frente judío. ¿Ah? No del griego, sino del frente judío, porque evidentemente los griegos no habían sido familiarizados con el tema del Mesías prometido al pueblo de Israel. Esto estaba muy arraigado en la mentalidad judía. Entonces, esto fue un problema. Y Juan ataca este problema haciendo esa pregunta. ¿Quién es el mentiroso más que el que niega que Jesús es el Cristo? Entonces hay una defensa clara, decir, paren la mano, Jesús es el Mesías, ¿no? Más allá de todas estas situaciones que para un judío pues le representaba difícil aceptar a Jesús como el Mesías. ¿Qué otra cosa promulgaban lo que eran los falsos maestros? Bueno, la otra enseñanza que ellos decían y que era el corazón profundo de la fe cristiana era la encarnación. La encarnación es una de las doctrinas más misteriosas, podríamos llamarle de esa manera, ¿no? Incluso se le ha llamado el misterio de la encarnación. Cómo el Dios, creador de los cielos y la tierra, termina encerrado en un cuerpo pequeñito, indefenso, en un lugar no apropiado para el Rey de Reyes y Señor de Señores, al cual todas las estrellas del alba le alaban y le bendicen. ¿Cómo aceptar que la divinidad tocó la tierra? En fin, es un tema para otra clase, otra reflexión, ¿no? El tema de la Inmaculada Concepción, diríamos en términos muy católicos, de la Inmaculada Concepción de María, ¿no? De cómo fue el Espíritu Santo quien engendra, cómo se da ese proceso, si física y biológicamente nosotros sabemos que para que una persona sea engendrada necesita haber sí o sí una unión del óvulo y del espermatozoide, etcétera. En fin, hay mucha tela de donde cortar para esto. Pero lo que la iglesia cristiana, hasta ese primer siglo y hasta la fecha, seguimos creyendo que Jesús fue engendrado por el Espíritu Santo en el vientre de María, ¿no? Y que Dios se encarnó, tomó forma de hombre, tomó forma de siervo, ¿no? Y entonces muchos negaban esto. Y entonces esto era una negación mucho más seria, mucho más importante, que había que encararle de mejor manera. Había una enseñanza falsa que procedía directamente de un intento surgido por parte de la iglesia de poner al cristianismo en armonía con el gnosticismo, ¿no es cierto? Esta enseñanza falsa
de mezclar el concepto gnóstico sobre el tema de la encarnación. Fue un esfuerzo titánico que la iglesia resistió, ¿no? Y que ha resistido hasta la fecha. La iglesia ha resistido la tentación de desvirtuar el tema de la encarnación e incluso hay muchos estudiosos que niegan que tal encarnación haya sucedido. Hay algunos motivos, razones para que lleguen a esas conclusiones, pero lo que quiero decir es que hasta la fecha se sigue atacando la doctrina de la encarnación, ¿no? Y entonces debemos recordar el punto de vista gnóstico para entender por qué la encarnación en una cosmovisión gnóstica no encajaba. Entonces, recordando que los gnósticos creían que el espíritu era bueno, ¿no? Y la materia era completamente mala, entonces desde ese punto de vista cualquier encarnación real era imposible, porque lo santo, lo divino, no podía contaminarse con lo malo, con lo impuro, con lo imperfecto, como lo era el cuerpo humano. Cuerpo humano que tuvo el Señor Jesús. O sea, el Señor Jesús fue un bebecito que se hacía del baño, diríamos, en el pañal, ¿no? Que devolvía la leche. Este, que le salieron los primeros dientitos y que lloraba como desesperado, como cualquier niño llora desesperado cuando le están saliendo los dientitos. Un bebecito indefenso, que le empezaron a crecer las piernas, la cabeza, el cuerpo. O sea, todo lo que tiene que ver con la parte fisiológica del ser humano, ¿no? Es maravilloso, porque por eso sigue siendo un misterio, cómo lo divino empieza a tomar la forma humana, ¿no? En fin. Entonces, desde el punto de vista gnóstico, pues era irreal, era imposible que pudiera darse la encarnación de esa manera. Incluso hay información que nos da, por ejemplo, Agustín, donde él siglos después, ¿no? Agustín de Hipona, siglos después, dice que él antes de hacerse cristiano, él había sido educado o instruido en las diversas escuelas filosóficas del pensamiento, ¿no? Y él dice en su libro Confesiones, que en ningún lugar de todos los escritores paganos que él había leído, ¿no? que él había bebido, en una u otra forma, el cristianismo se hacía patente, pero él nunca había encontrado que ningún escritor pagano o filosófico haya afirmado lo que dijo Juan 1:14. Y Agustín decía que solo los escritos cristianos podrían afirmar que la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Ningún otro escrito filosófico habría aceptado, ni por error, la encarnación. Entonces, como los pensadores paganos creían en la enseñanza de que la materia en esencia era una maldad, era malo, y por lo tanto el cuerpo era malo, pues nunca iban a decir que el Hijo de Dios había encarnado en un cuerpo humano. Está claro entonces en esta situación que los falsos maestros contra los que Juan escribió esta primera carta negaban en lo absoluto, ¿no? Y negaban con ferocidad, diría yo, la realidad de la encarnación y por lo tanto del cuerpo físico de Jesús. Ellos creían que Jesús no había tenido un cuerpo físico, por lo mismo que ya platicamos, ¿no? Por eso es que Juan le sale al paso
Y en la primera carta, en el capítulo 1, capítulo 4, perdón, versículos 2 y 3, si alguien quiere leerlo, por favor. Primera de Juan 4, 2 y 3. Cuatro, 2 y 3. Sí, Primera de Juan 4, versículos 2 al 3. por favor. En esto, conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu, hasta el 4, ¿verdad? Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Ujú. Hijitos. No, hasta ahí nomás, ¿Hasta el 3? Ah, ok. hasta el 3. Gracias. Gracias, amor. Ya. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Que había dentro de las comunidades cristianas personas que estaban negando que Jesucristo había tenido un cuerpo humano. O sea, uno podría pensar ahora, eso es imposible, pero dada la argucia gnóstica, ¿no? Dado la artimaña y la sutileza con que los gnósticos estaban presentando esto, pues empezaron a alborotar a la iglesia y diciendo, metiendo sus ideas, diciendo Jesús no tuvo un cuerpo humano, porque el cuerpo humano es malo, es imperfecto y no puede haber tenido Jesús un cuerpo humano. Por eso Juan le escribe claramente, dice, quien dice eso, ¿no es cierto?, no es de Dios. O sea, ahí, cortito y al pie, como decimos aquí en Argentina. Cortito y al pie, o patá y chancho. No es de Dios, así de sencillo, porque ya se había metido tan profundamente en la iglesia esta enseñanza que muchos empezaban a dudar sobre sobre esta realidad. Entonces, la iglesia cristiana, hermanos, empieza a entender que el tema de la encarnación se empieza a desvirtuar de dos maneras. Se empieza a entender de dos formas. ¿Ah? Y existe la negación de la encarnación. De qué formas o de qué maneras estas posturas de los falsos maestros empezaron a negar que Jesucristo había venido en carne, tal como lo dice Juan, y el verbo se hizo carne, la palabra se hizo carne, el logo se hizo carne, ¿no? ¿Cuál entonces empieza a ser? Y como sabemos, hermanos, la forma más radical que encontramos tenía que ver con el docetismo, que esto ya lo vimos la clase pasada. La doctrina o la herejía, más bien, la herejía del docetismo significa que es apariencia. Diríamos que en español podría traducirse como el parecismo. Se parece, pero no es. Los docetistas, como mencioné en algún momento en la clase, enseñaban que Jesús solamente parecía tener un cuerpo, pero no lo tenía. Parecía tener un cuerpo. Insistían en que Jesús, el Jesús que vino al mundo, era solamente un ser puramente espiritual y que no tenía sino la apariencia solamente de un cuerpo. Esto era lo que los docetistas mencionaban con mucha fuerza y que se hacía cada día más fuerte dentro de las comunidades cristianas. A este tema del docetismo, ¿no es cierto?, se agrega a esta herejía, diríamos, del docetismo que decía, no, Jesús era un hombre profundamente espiritual porque el espíritu es bueno, pero no tenía nada que ver. Bueno, se suma un libro apócrifo, ¿no? Que es un libro que empieza a circular alrededor del 160 después de Cristo, llamado Los Hechos de Juan, ¿no? Y entonces, en este libro apócrifo, dice que presenta a Juan diciendo que algunas veces, o sea, que Juan decía, se manifiesta en este libro,
que algunas veces cuando tocaba a Jesús, le parecía un cuerpo material. O sea que sí, tenía un cuerpo, pero otras veces, cuando lo tocaba, la sustancia era inmaterial, como si no existiera en absoluto. Como esas famosas películas, ¿no? ¿Han visto la película de Ghost, La sombra del amor? Así que uno le atraviesa con la mano y uno no lo puede tocar. Bueno, eso era. Realmente Ghost, La sombra del amor, viene a ser una especie de docetismo acerca del cuerpo y del espíritu, ¿cierto? Es una película con un profundo sentido doceta. ¿Ah? Entonces, pero aunado al tema de Jesús, se dice que entonces en este libro apócrifo explicaba que cuando Juan se acercaba a tocar a Jesús, algunas veces sí lo podía tocar, pero algunos era como si no existiera. Y también dice este libro que cuando Jesús caminaba, nunca dejaba huellas en el suelo. Fíjense hasta dónde era terrible el tema, ¿no? Y lo hacían ver tan real, ¿no? Porque esa era la labia que tenían los docetistas. Y entonces dice que la forma más simple del docetismo era la total negación de que Jesús nunca hubiese tenido un cuerpo físico, un cuerpo físico. Entonces, esto hizo mucho daño a la iglesia cristiana y que evidentemente pues planteó la necesidad de escribir la primera carta de Juan para contrarrestar, para refutar esta parte, decir, la palabra se hizo carne. La segunda forma que se tuvo para negar la encarnación era una variante más sutil, diríamos, de del docetismo, ¿no? Que hablaba acerca de la apariencia, y tenía que ver con una postura que había planteado Cerinto. Ya hemos hablado de Cerinto. Cerinto era un líder muy importante dentro del gnosticismo y fue uno de los grandes ah, impulsores de estas herejías. Y por lo tanto, yo les leí la clase pasada que había historias que decían que había una gran rivalidad entre Juan y Cerinto cuando fueron a unos baños públicos y Juan se enteró de que Cerinto también estaba allí en los baños, les dijo a todos, salgan corriendo, ¿no es cierto? Salgan corriendo porque se van a hundir los baños porque está Cerinto, el enemigo de la verdad. Bueno, entonces, la herejía de Cerinto se basa básicamente en lo siguiente. Este personaje trazaba una distinción definida entre el Jesús humano y el Cristo divino. O sea, aquí hay otra cosa, ¿no? Mucho más sutil e interesante también, ¿no? Pero peligrosa por ser una herejía muy seductora, ¿no? Muy seductora. Por eso les decía, no era invasión, sino seducción lo que había en la iglesia. Entonces, ¿qué decía él? Bueno, Cerinto decía que Jesús sí fue un hombre, ¿no? Un hombre común y corriente como todos y que nació de una manera natural. Fue un bebecito, como dije, creció un adolescente, un jovencito, un hombre hecho y derecho, que él vivió en especial obediencia a Dios, como todo buen judío, pero no era Dios. No era Dios, no tenía la parte divina. Hasta los 30 años, pongámosle que ahí fue donde inició el ministerio de Jesús, hasta los 30 años Jesús era un hombre común y corriente. No tenía la conciencia de ser Dios. Y Cerinto decía que fue en su bautismo, ¿no es cierto? En el bautismo de Jesús, cuando descendió sobre este personaje llamado Jesús, este hombre llamado Jesús, descendió sobre él el Cristo, el ungido de Dios. Ahí, cuando en forma de paloma, ¿no? De una paloma, desciende aquel poder que es sobre todo poder.
Entonces, en ese acto donde Jesús es levantado del agua, se abren los cielos, baja el Espíritu en forma de paloma, allí el Cristo desciende. Ahí recién baja del cielo el, eh, el, el Mesías, diríamos, ¿no? Y entonces baja del cielo en ese momento y ahí sí ya, ahí ya es Dios. Jesús ya en ese momento se convirtió en Dios. Y entonces, con ese poder, que es sobre todo poder, él tiene la bendición de proclamar el reino de Dios, la noticia del Padre, que hasta ese momento era desconocida. Fíjense entonces cómo de manera sutil dice Serinto, no, no, tranqui, o sea, sí, tuvo que haber sido un hombre, pero solamente él empezó a ser Dios hasta el momento en que el Espíritu descendió sobre él en el bautismo. Pero Cerinto, hermanos, no quedaría ahí, la herejía cerintiana no quedaría en ese postulado, diríamos, sino que fue más allá, porque habría que justificar entonces el momento de la muerte de Jesús. Entonces, ¿cómo lo resuelve Cerinto? Dice que al final de la vida de Jesús, cuando ya estaban en el proceso del arresto, ¿no? de Jesús y para llevarlo a la cruz, el Cristo se retiró nuevamente de él. O sea, hubo como un desdoblamiento. El espíritu, recuerden que el espíritu es el bueno, el Cristo es el bueno y el cuerpo es malo, pero el Cristo viene, hace bueno al cuerpo en ese momento, pero como el espíritu no puede morir, entonces antes de que a Jesús lo crucificaran, el Cristo se fue, se retiró de, del ser humano, ¿no? Y entonces Cerinto salva la doctrina gnóstica diciendo que el Cristo nunca sufrió, nunca murió, porque si no, imagínense, para ellos era inconcebible que el Espíritu haya muerto, si el Espíritu es la esencia de todas las cosas. Entonces, ¿qué dijo Cerinto? Fue el Jesús humano, ya no el Cristo, ya no el Hijo de Dios, el que sufrió, al que crucificaron y el que resucitó, pero no fue eh, Dios, diríamos, ¿no? Dios en la persona de Jesús. Esta postura serintiana, hermanos, va a tener mucho arraigo en la literatura apócrifa, principalmente en los evangelios apócrifos, ¿no? Donde le van a dar rienda suelta a la imaginación y van a plantear que efectivamente Jesús hubo este doble función. En algún momento fue hombre, en algún momento fue Cristo y después volvió a ser un simple mortal. Así que el que murió en la cruz no fue Dios, fue un hombre cualquiera, ¿no? Bueno, sí, sin duda, pero no fue Dios. Y eso no puede ser, porque la doctrina de la fe cristiana se basa en que Dios en Cristo estaba en la cruz reconciliándonos. ¿Mm? Y Jesús fue verdadero hombre y fue verdadero Dios. Y en la cruz también Él murió por nosotros. Entonces, esta postura de Cerinto, perdón, va a traer mayores aportaciones en la literatura apócrifa. Y entonces vean ustedes cómo en el Evangelio apócrifo de Pedro, ¿no? Escrito alrededor del 130 aproximadamente, se dice que Jesús no daba señales de tener ningún dolor en la cruz. Eso dice, ¿no? O sea, Jesús no sufrió porque el Cristo no puede sufrir. Y entonces su grito fue, y cambian las palabras en este evangelio apócrifo, el texto canónico dice, Elohim, Elohim, lama sabactani, que traducido es, Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Pero ellos lo ven de otra manera, entonces dice que el grito que él dijo Jesús fue, mi poder, ¿por qué me has abandonado? Siguiendo la herejía de Cerinto, ¿no? Porque fue en ese momento cuando el Cristo divino dejó al Jesús humano. Evidentemente que a nuestros oídos es una total y aberrante herejía.
Sin embargo, hermanos, si hubiera alguien acá que nos dijera, nos embaucara, nos hablara una y otra vez y fuera los más débiles de la fe, pues muchos van a decir, y sí, es cierto. Si él dijo que mi poder, ¿por qué me abandonaste? Pues sí, evidentemente el Espíritu de Dios se fue de él y entonces murió un solo hombre. Pero eso lo debemos gracias al influjo de la literatura apócrifa. En la otra literatura apócrifa que hemos leído, del 160, que se llama Los Hechos de Juan, va mucho más lejos, ¿no? Va mucho más lejos. ¿Qué dice este libro apócrifo? Bueno, dice que cuando estaban crucificando al Jesús humano en el Calvario, cuando lo estaban crucificando, Juan estaba hablando con el Cristo divino en una cueva en la ladera del monte, y que el Cristo le dijo, Juan, para la multitud allá abajo en Jerusalén me están crucificando y atravesando con cañas y con lanzas, y me dan vinagre y él a beber, pero estoy hablando contigo, y préstame atención a lo que te digo. Nada, por tanto, de las cosas que dirán de mí, las he sufrido. O sea, vemos con claridad cómo esta herejía empezó a forjarse de una manera muy fuerte, a tal grado que se plantea que mientras Jesús lo estaban crucificando, el Cristo estaba por otro lado hablando con Juan, diciéndole que eran dos personas o dos entes o dos seres de manera diferente. Y eso, evidentemente, queridos hermanos, no pudo ser eh, posible. Muy bien. Vamos a dejar aquí la clase, hermanos, porque el tiempo está avanzado. Vamos a seguir con este tema de cómo la herejía serintiana se hizo muy patente ante esto y cómo los padres de la iglesia, lo vamos a ver en la próxima clase, cómo los padres de la iglesia, principalmente Ignacio de Antioquía, va a defender esta postura, ¿no es cierto? Va a defender la postura de que Jesús no, no fue eh, eh, su espíritu o el Cristo eran dos cosas diferentes y se separó en la crucifixión. Eso lo vamos a ver en la próxima clase y seguiremos viendo también todo lo que tiene que ver con las otras creencias gnósticas que hacían que todo este abordaje que hace, ya iremos viendo de manera puntual, todo este abordaje que hace la carta de Juan, pues va a ser para ir en contra de estas herejías y va a ser frente y por eso es una carta hermosa, profunda, es una carta apologética, es una carta con mucho amor para, pero muy firme, muy decidida, muy directa, ataja con toda claridad todas aquellas expresiones que atentan contra la divinidad de Jesús, la encarnación de Jesús y la salvación que tenemos en Jesús. ¿Ok? Muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Como dice un hermano de la iglesia, es como para parar la oreja con todo eso, ¿no? Más o menos. Sí. Eh, Sí, cosas, creencias, y yo digo, y hay gente que lo sigue, lo cree, y es como usted decía, tienen tal labia para convencer a las personas que terminan creyendo y afirmando que eso es así. Bueno, Eso es lo que veo, por ejemplo, mucho de los testigos de Jehová, ¿no es cierto? claro, Pero claro. ellos, pero se preparan, tienen 3, 4 versículos y se preparan, y si vos estás medio flojo, te convencen al toque, porque, o sea, le preparan para eso. Sí, yo incluso conozco una hermana de la iglesia donde yo me crié, que la quiero mucho, la quise mucho y la quiero, o sea, no tengo problema, pero fue muy, muy especial en mi vida, siendo adolescente, viste, esas hermanas muy activas en la iglesia y después, ¿qué pasó con la hermana fulanita y ahora es testigo de Jehová? ¿Cómo que es testigo de Jehová? ¿Por qué se convirtió en testigo de Jehová? Y cuando yo la veo, ay, no sé, y ella se sonríe nomás y me dice, bueno, es que
aquí es otra cosa y en fin, me convencieron y bueno, está bien, pero es así, o sea, porque ellos siguen creyendo que Jesús no es Dios, ellos siguen creyendo que Él es un Dios, ¿no? Un Dios menor, está entre el Dios y los ángeles, y eso es una herejía que no podemos aceptar, no podemos aceptar. Pero bueno, hoy batallamos con muchas herejías también dentro de la iglesia. Aquí hay que parar la oreja porque debemos seguir defendiendo la fe. Bueno, pues si no hay alguna pregunta, hermanas, hermanos, algún comentario. No sé si voy siendo claro, si voy muy rápido o muy lento. Por favor, díganmelo. Y si va siendo entendible o no. Bueno, pues deseo que Dios les bendiga, que tengan una linda tarde. Cuídense mucho, hermanos. Les aviso, la próxima clase martes, porque nos toca martes la clase, ¿no es cierto? No tenemos clase el martes. Es el día de la Cena del Señor, así que les deseo a todos que tengan una feliz y bendecida cena. Ya no nos vamos a ver hasta después de la Cena del Señor, así que Dios los bendiga un montonal, que tengan una linda cena. Es el martes, el seminario cierra sus puertas para prepararnos para este evento y bueno, que Dios siga renovando su pacto con nosotros. Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Cuídense. Linda tarde para todos. Pastor, para usted.